En Navidad, mi hijo millonario me dio una mesada de $8,000, pero el notario leyó que yo era la única heredera de su padre. ¿Has sentido alguna vez que la mesa donde alimentaste a tus hijos se convirtiera en el lugar donde te sirvieron tu propia humillación? Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Mi nombre es Teresa Guadalupe Morales. Tengo 68 años y vivo en Guadalajara, Jalisco. Durante 45 años, mi mundo fue una pequeña panadería en el barrio de Santa Tere, donde el aroma a bolillo recién horneado se mezclaba con mis oraciones matutinas y el sonido de la radio que transmitía el rosario a las 6 de la mañana. Cada día comenzaba igual. Me levantaba a las 5, me persignaba frente al Sagrado Corazón que cuelga sobre mi cama y susurraba: Señor Jesús, que este día sea para tu gloria. Mis manos, arrugadas por la masa y envejecidas por los años, siempre han conocido el trabajo. Estas mismas manos que amasaron miles de panes fueron las que cambiaron pañales, las que cosieron uniformes escolares hasta altas horas, las que sostuvieron la frente febril de mi hijo Iván cuando era pequeño y enfermaba cada temporada de lluvias. Ahora, esas mismas manos temblaban mientras me acomodaba el rebozo negro que uso desde que enviudé hace 3 años, preparándome para la cena navideña en la casa de mi hijo. La casa de Iván está en Zapopan, en una de esas colonias donde los portones eléctricos y las cámaras de seguridad te recuerdan que ya no perteneces a tu antigua vida. Es una casa inmensa, con pisos de mármol que hacen eco a cada paso, con ventanas enormes que dan a un jardín que nunca pisa y que mantienen 3 jardineros. Todo es blanco, frío, perfecto, como un hospital caro donde la vida se ve hermosa, pero no se siente. Esa noche de diciembre, mientras el mariachi Vargas sonaba desde los altavoces ocultos en las paredes y las luces navideñas parpadeaban en un árbol que debió costar más que mi renta anual, yo me senté en el sillón de la sala, apretando mi bolsa de mano donde siempre cargo mi pequeño misal y mi rosario de nácar. Señor, pensé, dame fuerzas para esta noche, porque algo en mi corazón me decía que esta Navidad sería diferente. Iván apareció bajando por esa escalera de caracol que parece salida de una película, vestido con un traje azul marino que reconocí de inmediato. Era italiano, de esos que cuestan lo que yo ganaba en 6 meses en la panadería. Su esposa, Mónica, lo siguió usando un vestido rojo entallado y tacones que repiqueteaban contra el mármol como pequeños martillos. Sus uñas, perfectamente arregladas, brillaban mientras sostenía una copa de vino que probablemente costaba más que mis medicinas mensuales. «Buenas noches, señora Teresa», me dijo Mónica, con esa sonrisa que he aprendido a descifrar a lo largo de los años. Cordial por fuera, calculadora por dentro. «¿Cómo está? ¿Ya se tomó sus pastillas para la presión?» No era preocupación genuina. Era el tipo de pregunta que se hace para quedar bien, para que los demás piensen que te importa, pero sin realmente querer conocer la respuesta. «Bien, mijita», respondí, porque así me enseñó mi madre. Siempre con educación, siempre con paciencia, siempre poniendo la paz por encima de la verdad. Mis nietos, Santiago de 15 años y Emilia de 12, corrieron hacia la mesa del comedor sin siquiera saludarme. Los dos con sus teléfonos en las manos, viviendo en esos mundos digitales que yo no entiendo. Cuando eran pequeños, solían correr hacia mí gritando, «Abuela Tere», y se aferraban a mi delantal pidiendo cochinitos de piloncillo. Ahora me miran como si fuera parte del mobiliario. Necesaria pero invisible. «Mamá», me dijo Iván, y en esa palabra pude escuchar todo lo que había cambiado entre nosotros. Ya no era el mamita cariñoso de cuando estudiaba administración y yo le mandaba dinero para sus libros. Ahora era un mamá seco, formal, del mismo tipo que usaría con una empleada veterana. «Siéntate, por favor». Mónica preparó algo especial. La mesa estaba puesta como para una revista. Platos de porcelana fina, copas de cristal que brillaban bajo la luz de la araña, servilletas de tela dobladas en formas que yo no sabría imitar ni con tutorial. En el centro,
Un pavo dorado que despedía un aroma delicioso, rodeado de guarniciones que reconocí a medias. Algunas mexicanas, otras que parecían sacadas de esos programas de cocina extranjeros que Mónica ve obsesivamente. Me senté donde me indicaron, en la cabecera opuesta a Iván, como si fuera una invitada de honor, pero sintiéndome más como una pieza de museo que se exhibe una vez al año para recordar de dónde se viene. Señora, ¿puede encargarse del ponche?, me dijo Mónica, pero no era una pregunta. Era una orden envuelta en cortesía. Pero sin canela, por favor. A Santiago no le gusta y usted sabe cómo se pone. Claro que sabía. Santiago había heredado el carácter explosivo de su padre, esa tendencia a hacer berrinches cuando las cosas no salían exactamente como él quería, pero también sabía que el ponche sin canela no es ponche, es fruta hervida con azúcar. Pero me levanté sin decir nada, caminé hacia la cocina inmaculada donde todo es acero inoxidable y me puse a preparar una bebida que no me gustaba, para personas que tampoco parecían gustarles mucho mi presencia. Mientras revolvía el ponche, observé por la ventana el patio trasero donde solíamos hacer carne asada cuando recién se casaron. Recordé a Iván de 30 años, todavía humilde, diciéndome, «Mamá, cuando sea rico, te voy a comprar una casa junto a la mía para que nunca estés sola». Ahora que era rico, yo estaba más sola que nunca. Regresé con la jarra de ponche y comencé a servir en silencio. Cada vaso que llenaba era un recordatorio de mi lugar en esa mesa, útil, silenciosa, disponible. ¡Salud!, gritó Iván levantando su copa de vino tinto, y todos lo imitaron excepto yo, que tenía las manos ocupadas sirviendo. Cuando finalmente me senté, la conversación ya había comenzado sin mí. Hablaban de viajes a Europa que estaban planeando, de la nueva franquicia que Iván iba a abrir en Puerto Vallarta, de colegios privados para los niños y de inversiones que yo no entendía. Era como estar viendo una película extranjera sin subtítulos. Reconocía las voces, pero no comprendía el idioma de la abundancia. A mitad de la cena, cuando ya habíamos pasado por el pavo, los romeritos y el bacalao que Mónica había mandado traer de España, Iván se puso de pie, tomó su copa, se aclaró la garganta como esos políticos que salen en televisión, y comenzó a hablar con esa voz impostada que ha desarrollado desde que se volvió empresario exitoso. «Familia», comenzó, y yo me pregunté si realmente me incluía en esa palabra. Como cada año, quiero agradecer por todo lo que Dios nos ha dado. Mi corazón se iluminó por un momento. Mi hijo hablando de Dios. Tal vez algo de lo que le enseñé en esas madrugadas de rosarios y novenas aún vivía en él. Por el crecimiento de nuestras empresas, por la salud de nuestros hijos, por la estabilidad que hemos logrado construir. Siguió hablando de logros y metas, de bendiciones que sonaban más a éxitos comerciales que a gracias divinas. Y entonces llegó la frase que partió mi alma en dos. Este año, en lugar de regalos materiales, decidí ser más responsable con mi madre. A partir de enero, le depositaremos una mesada de 8,000 pesos mensuales para que no le falte nada y pueda vivir con dignidad. El silencio fue sepulcral. Luego, como si hubieran estado esperando esa señal, todos comenzaron a aplaudir. Todos aplaudieron. Mónica sonrió como si hubiera presenciado un acto de suprema generosidad. Santiago y Emilia levantaron la mirada de sus teléfonos el tiempo suficiente para hacer un gesto de aprobación. Y yo me quedé ahí, con el tenedor a medio camino hacia mi boca, sintiendo cómo cada aplauso era una bofetada disfrazada de reconocimiento. 8,000 pesos. Por 45 años de sacrificios. Por las noches sin dormir cuando él tenía fiebre. Por vender mi anillo de bodas para pagarle la universidad. Por trabajar 18 horas diarias en la panadería para que él pudiera estudiar en lugar de trabajar como sus amigos del barrio. ¿Qué opinas, mamá?, me preguntó Iván, como si mi opinión realmente importara después de haber anunciado su decisión como un decreto real. Tragué saliva. El bocado de pavo se había vuelto arena en mi boca. «Gracias, hijo», murmuré, porque no encontré palabras para expresar lo que realmente sentía. Porque en esa mesa, donde una vez lo senté en mis piernas para darle de comer su primera papilla, donde le enseñé a usar cubiertos y a dar las gracias antes de cada comida,
ahora me convertían en su proyecto de caridad personal. El resto de la cena transcurrió en una nebulosa de cortesía forzada. Yo sonreía cuando tocaba, asentía cuando correspondía, pero por dentro algo se había roto definitivamente. No era mi corazón. Ese llevaba tiempo lastimado. Era algo más profundo. Mi fe en que las personas que amas, algún día, recordarán quién estuviste para ellas cuando más te necesitaron. Cuando llegó la hora de irme, Mónica me ofreció llevarse los restos de comida, para que no tenga que cocinar mañana. Como si cocinar fuera una carga, y no lo único que me quedaba de una vida construida alrededor del alimento y el cuidado de otros. Gracias por todo, señora Teresa, me dijo en la puerta. Y no se preocupe por nada. Ahora va a estar más tranquila. ¿Tranquila? ¿Cómo podía estar tranquila sabiendo que mi hijo había calculado mi valor en 8,000 pesos mensuales? Esa noche, en mi pequeña casa del barrio de Santa Tere, me arrodillé frente a la imagen del Sagrado Corazón y por primera vez en muchos años no supe qué orar. Señor Jesús, susurré entre lágrimas que ya no podía contener. ¿De verdad este era el plan que tenías para mí? Y en el silencio de mi cuarto, donde todavía colgaba el retrato de bodas con mi Julián, sentí que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Los días después de esa Navidad pasaron como penitencia. Me levantaba cada mañana con el peso de esas palabras resonando en mi cabeza. 8,000 pesos mensuales. Era una cifra que se repetía mientras barría mi pequeña casa, mientras preparaba mi café de olla con canela, esa canela que a mi nieto ya no le gustaba, y mientras rezaba el rosario en mi mecedora de mimbre que compré hace 20 años en el mercado de San Juan de Dios. ¿8,000 pesos? Yo recordaba cuando Iván cumplió 15 años y no teníamos dinero ni para una misa de acción de gracias. Trabajé turnos dobles en la panadería de Don Refugio durante 3 meses para reunir lo suficiente y hacerle una pequeña fiesta en el patio de la casa. Solo 3 mesas con manteles de plástico, tacos dorados que hice yo misma desde las 5 de la mañana, y un pastel que horneé usando la receta de mi difunta madre. Pero sus ojos brillaron esa noche como si le hubiera regalado el mundo entero. «Mamita, eres la mejor madre del mundo», me dijo abrazándome tan fuerte que todavía puedo sentir el calor de sus brazos pequeños alrededor de mi cuello. «Cuando sea grande y tenga dinero, te voy a dar todo lo que te mereces». Esas palabras me sostuvieron durante años. Las recordaba cada vez que tenía que pedirle prestado a mi comadre Socorro para completar la colegiatura del mes. Las susurraba para mis adentros cuando vendí mi anillo de matrimonio, ese anillo sencillo de oro que Julián me puso con manos temblorosas el día de nuestra boda en la parroquia de San José, para pagar la inscripción de Iván en la universidad privada. «Es una inversión», me decía mientras miraba la marca blanca en mi dedo anular, esa línea pálida que me recordaba diariamente lo que había entregado. Dios me va a recompensar viendo a mi hijo convertirse en un hombre de bien. Durante 4 años mantuve esa fe. 4 años despertándome a las 3 de la madrugada para hacer pan dulce que vendía casa por casa en mi bicicleta vieja, con canastas amarradas con mecate al manubrio. 4 años de contar centavos, de comprar solo lo necesario, de usar la misma ropa hasta que las costuras ya no aguantaban más remiendos. Recuerdo una tarde de julio, cuando el calor de Guadalajara derretía el pavimento y yo regresaba de entregar pedidos de pan en las juntas. Tenía las manos ampolladas del manubrio y los pies hinchados de tanto pedalear, cuando me topé con doña Carmen, mi vecina de toda la vida, sentada en la banqueta de su casa. «Teresa, mijita», me dijo con esa voz que usaba cuando tenía que decir algo difícil, «vi a tu muchacho el sábado en Plaza del Sol con una chamarra que se veía muy cara. ¿Cómo le haces para mantenerlo tan bien vestido?» Me quedé ahí parada, con mis guaraches gastados y mi vestido desteñido, sin saber qué responder, porque la verdad era que yo no sabía cómo Iván conseguía esas cosas. Yo le mandaba dinero apenas suficiente para comida y transporte, pero él siempre aparecía con tenis nuevos, con camisas de marca, con esa confianza que da vestirse bien. «Dios provee, doña Carmen», le dije, porque era más fácil atribuirle todo a la providencia divina que admitir que mi hijo tal vez estaba aprendiendo a valorar más las apariencias que el sacrificio de su madre. Esa noche, mientras contaba las monedas del día sobre mi cama,
$82 después de 12 horas de trabajo. Me arrodillé frente a mi altar improvisado en la cómoda del cuarto. Tenía la imagen del Sagrado Corazón que me regaló mi madre cuando me casé, un Cristo de madera que talló mi padre antes de morir, y una veladora que mantenía encendida todas las noches. Señor Jesús, susurré con las manos juntas, sintiendo cómo los callos de tanto amasar se rozaban entre sí. No me quejo de trabajar. Tú también trabajaste con tus manos. Pero dame una señal de que todo esto vale la pena. Dame fuerzas para seguir creyendo que mi Iván no se va a olvidar de mí cuando ya no me necesite. Pero las señales que llegaron no fueron las que esperaba. Iván comenzó a visitarme menos. Primero era cada domingo después de misa, luego cada 15 días, después solo en días festivos. Sus llamadas se volvieron más cortas, más funcionales. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Oye, ¿me puedes depositar para los libros del próximo semestre? Son 2,500. Te los pago cuando me gradúe. ¿Sí? Tengo que colgar. Tengo clase. Clic. Y yo me quedaba con el teléfono en la mano, sintiendo cómo la distancia entre nosotros crecía con cada conversación que terminaba antes de empezar realmente. El día de su graduación fue el más feliz y el más triste de mi vida. Feliz porque lo vi subir al estrado con su birrete y su toga, convertido en licenciado en Administración de Empresas. Triste porque cuando lo abracé después de la ceremonia, su cuerpo se sintió rígido, como si estuviera cumpliendo con un protocolo social más que expresando genuino cariño. Gracias por todo, mamá, me dijo. Pero sus ojos ya estaban buscando a alguien más entre la multitud. Perdón que no pueda quedarme mucho, pero los muchachos organizaron una fiesta y... Ve, hijo, le dije, aunque mi corazón gritaba que se quedara, que celebráramos juntos ese logro que había costado tanto sacrificio. Diviértete, te lo mereces. Regresé sola a mi casa esa noche, cargando el pequeño ramo de flores que le había llevado y que él dejó olvidado en su asiento. Me senté en mi cocina, rodeada de las paredes que habían escuchado tantas oraciones por su éxito, y por primera vez me pregunté si había valido la pena entregar tanto por tan poco reconocimiento. Pero entonces recordé las palabras del Padre Miguel durante la misa del domingo anterior. Los padres no damos para recibir, damos porque así nos enseñó Cristo. Amar sin condiciones, dar sin esperar recompensa. Me aferré a esas palabras como a un salvavidas durante los años que siguieron. Cuando Iván consiguió su primer trabajo en una empresa de la zona industrial, y no me visitó durante 2 meses porque estaba muy ocupado adaptándose. Cuando se mudó a un departamento en zona más elegante y no me invitó a conocerlo hasta 6 meses después, cuando ya tenía todo perfectamente acomodado sin necesidad de mi ayuda. Cuando conoció a Mónica, una muchacha de familia acomodada que estudiaba diseño gráfico en una universidad privada, y comenzó a cambiar su forma de hablar, sus gestos, incluso su manera de caminar. La primera vez que me la presentó fue en un restaurante del centro histórico, donde los meseros usaban corbata y los precios no tenían números que yo pudiera pronunciar sin asustarme. Mamá, ella es Mónica. Mónica, ella es mi madre. Ni cariño en la presentación, ni orgullo en la voz. Solo información básica, como quien presenta a un conocido lejano. Mónica me estrechó la mano con cuidado, como si temiera ensuciarse, y me sonrió con esa sonrisa que he aprendido a reconocer. Cortés pero distante, educada pero sin calor. Mucho gusto, señora. Iván me ha hablado mucho de usted. Mentira. Lo supe inmediatamente porque Iván ya no me hablaba de su vida, así que difícilmente le habría hablado a ella de la mía. Pero sonreí y asentí, porque era más fácil fingir que todo estaba bien que enfrentar la realidad de que mi hijo se avergonzaba de mí. Durante esa cena incómoda, donde yo no sabía qué tenedor usar para cada platillo y donde cada pregunta que Mónica me hacía sonaba como un examen que estaba destinada a reprobar, entendí que Iván había tomado una decisión. Su nueva vida no incluía recordatorios de su vida anterior. ¿Y usted a qué se dedica, señora?, me preguntó Mónica mientras cortaba su ensalada con movimientos precisos. Hago pan, respondí, y las palabras sonaron más pequeñas de lo que quería. Tengo mi pequeño negocio. ¡Qué interesante!, exclamó con un entusiasmo tan falso que hasta Iván se removió incómodo en su silla. Debe ser muy...
Auténtico. Auténtico. Como si ser panadera fuera algo pintoresco. Una tradición curiosa que se observa desde lejos pero nunca se vive de cerca. Esa noche, cuando Iván me acompañó al camión, porque ya ni su carro conocía, me tomó del brazo con delicadeza excesiva. Mamá, Mónica es muy importante para mí. Espero que la entiendas. Viene de una familia muy diferente a la nuestra. ¿Diferente cómo? ¿Diferente porque tenían dinero? ¿Diferente porque no habían tenido que vender anillos de matrimonio para pagar estudios universitarios? ¿Diferente porque no olían a harina y levadura al final del día? La entiendo, hijo, le dije, aunque no entendía nada. Solo quiero que seas feliz. Y lo dije en serio. A pesar de todo, a pesar de sentir que me estaba perdiendo al muchacho que había criado, todavía quería su felicidad más que mi propia tranquilidad. Los años pasaron como páginas que se arrancan de un calendario. La boda elegante donde me sentaron en una mesa al fondo, lejos de la familia de la novia. El nacimiento de Santiago, donde llegué al hospital después de que todos los parientes importantes ya habían conocido al bebé. El bautizo en una iglesia del centro donde el padre celebrante no sabía mi nombre y me presentó como la abuela paterna. Y en cada evento importante, yo estaba ahí, siempre presente, pero cada vez más invisible, llevando regalos que compraba con dinero contado, vistiendo el mismo vestido negro de ocasiones especiales que había usado en la boda de mi hermana 10 años atrás, sonriendo en fotos familiares donde parecía más la empleada doméstica que la madre del festejado, pero seguía orando, cada noche, cada madrugada antes de empezar a trabajar, cada domingo en misa. Señor, tú que conoces los corazones, ablanda el de mi hijo, recuérdale que su madre lo ama sin condiciones. Dame paciencia para esperar el momento en que me necesite otra vez. Nunca imaginé que esa oración sería contestada de la manera más dolorosa posible, con una mesada de 8,000 pesos mensuales y la realización de que, para mi propio hijo, yo me había convertido en una cuenta por pagar mensual. Esa madrugada, después de la cena navideña, mientras preparaba masa para el pan del día siguiente, porque la vida continúa aunque el corazón esté roto, encontré en el cajón de mi cocina un sobre amarillento que había estado ahí durante 3 años. Un sobre que mi Julián me había entregado antes de morir, con instrucciones de no abrirlo hasta que sintiera que el mundo se había vuelto injusto conmigo. Era hora de abrirlo. Mis manos temblaron mientras sostenía el sobre amarillento que había permanecido intocado durante 3 años en el cajón de mi cocina, entre las cuentas de luz y los recibos del agua. La letra de Julián, trazada con esa caligrafía lenta y cuidadosa que desarrolló después del derrame cerebral, que casi se lo lleva 2 años antes de su muerte final, decía simplemente: para mi Teresa, cuando el mundo se vuelva injusto contigo. ¿Cómo había sabido mi esposo que llegaría este momento? ¿Cómo había previsto que me sentiría tan abandonada, tan convertida en limosna de mi propio hijo? Antes de abrir el sobre, me serví una taza de té de manzanilla, el mismo que tomaba todas las noches desde que enviudé para calmar los nervios que el silencio de la casa me provocaba. Me senté en la mesita de la cocina donde Julián y yo habíamos desayunado durante 25 años de matrimonio, donde habíamos discutido las cuentas del mes, donde habíamos orado juntos cada domingo antes de ir a misa de 7. La mesa tenía marcas de vasos, quemaduras pequeñas de ollas calientes que bajé sin protección, rayones de cuchillos que usé directamente sobre la madera, porque nunca tuvimos dinero para una tabla de picar decente, pero cada imperfección me recordaba una comida compartida, una conversación nocturna, una vida construida con amor aunque fuera con muy pocos recursos. Adentro del sobre había una carta doblada en 3 partes y algo más pesado envuelto en papel de periódico. Desarrollé primero la carta, y la voz de Julián parecía susurrarme desde el papel: mi querida Teresa, si estás leyendo esto es porque yo ya no estoy, y porque alguien te ha lastimado de una manera que tu corazón generoso no puede entender. Conozco tu alma, mujer, y sé que has dado tanto que ya no sabes cuándo parar de dar, pero también sé algo que tú no sabes, y que guardé en secreto todos estos años, porque no quería que te sintieras obligada a nada. Cuando empecé a trabajar con don Evaristo en la panadería, hace 30 años,
Él no tenía familia y me tomó cariño como al hijo que nunca tuvo. Cuando murió, me dejó el local y me pidió que siguiera haciendo pan para el barrio como él lo había hecho durante 40 años. Pero también me dejó otras cosas que nunca te conté, porque quería que siguiera siendo la mujer sencilla y pura que me enamoró. En el papel periódico está la llave de una caja de seguridad en Bancomer de la sucursal Medrano. El número de la caja es 1247. También está el documento que te da derecho a todo lo que hay adentro. Don Evaristo compró 3 departamentos pequeños en la colonia americana en los años 80, cuando todavía costaban poco. Los rentó todos estos años y yo seguí administrándolos después de que murió. El dinero de las rentas lo fui guardando mes tras mes, pensando en darte una sorpresa cuando cumpliera 70 años. Pero Dios tenía otros planes para mí. Y ahora que no estoy, quiero que sepas que nunca fuiste pobre, Teresa. Solo fuiste generosa. Hay diferencia. Usa este regalo para ser feliz, para hacer lo que quieras hacer, no lo que otros esperan de ti. Y si alguien te trata mal, recuerda que tienes el poder de alejarte, porque el amor verdadero nunca te hace sentir pequeña. Tu esposo que te ama desde el cielo, Julián Morales. Las lágrimas cayeron sobre la carta, borrando algunas letras. Pero no importaba porque ya me había aprendido de memoria cada palabra. Mi Julián, mi esposo callado que nunca presumía nada, que usaba la misma camisa 3 veces por semana y que se disculpaba cuando quería comprar un refresco en la tienda porque está muy caro. Había estado guardando un secreto que podía cambiar mi vida completamente. Desenvolví el papel periódico con manos que ya no temblaban, sino que parecían moverse solas. Adentro estaba una llave pequeña y dorada y un documento oficial con sellos que no entendía, pero que tenía mi nombre escrito con letras mayúsculas. Teresa Guadalupe Morales, viuda de Morales. No pude dormir esa noche. Me quedé sentada en mi mecedora, con la llave apretada en el puño y la carta de Julián sobre mi pecho, viendo cómo amanecía lentamente sobre los techos de lámina del barrio. Por primera vez en años, no estaba pensando en qué iba a cocinar, ni en cómo iba a apagar la luz, ni en si tendría suficientes ingredientes para hacer pan. Estaba pensando en la palabra que Julián había usado: generosa. No pobre, generosa. A las 8 de la mañana, después de bañarme y ponerme mi vestido azul marino que reservaba para ocasiones importantes, salí rumbo al banco. El camión me dejó en la esquina de Medrano y López Cotilla, y caminé las 3 cuadras que faltaban sintiendo cómo el corazón me latía tan fuerte que pensé que todos en la calle podían escucharlo. La sucursal Bancomer era un edificio de cristal con aire acondicionado tan fuerte que me dio escalofríos al entrar. Una muchacha joven, de la edad que tendría mi nieta si Iván hubiera tenido más hijos, me atendió con la sonrisa profesional que usan en los bancos. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» «Vengo por una caja de seguridad», le dije, y mi voz sonó más segura de lo que me sentía. «El número es 1247. Me pidió identificación, firma y otros papeles que no entendí completamente, pero que firmé porque el documento de Julián parecía abrir todas las puertas. Finalmente, me llevó por un pasillo largo hasta una habitación sin ventanas llena de cajas metálicas en las paredes. «Aquí está su caja, señora Morales. Tome el tiempo que necesite. Cuando termine, toque este timbre». Se fue y me dejó sola frente a una caja del tamaño de una caja de zapatos. Introduje la llave, la giré, y se abrió con un clic suave que sonó como una promesa cumpliéndose. Adentro había sobres manila, documentos doblados, y algo que me cortó la respiración: fajos de billetes ordenados con ligas. No eran billetes nuevos, sino billetes que habían pasado por muchas manos, billetes que contaban la historia de años de rentas cobradas peso por peso. Pero más impresionante que el dinero fueron las escrituras. 3 propiedades. 3 departamentos pequeños pero bien ubicados en la colonia americana, cerca del Parque Revolución, donde la renta siempre había sido estable porque era una zona tranquila y segura. Había también un cuaderno con la letra de Julián donde anotaba meticulosamente cada pago de renta, cada gasto de mantenimiento, cada peso que entraba y salía. La última anotación estaba fechada una semana antes de su muerte. Renta diciembre, señor Gutiérrez Depto.
3. $4,500. Total acumulado. $847,300. $847,300 pesos. Casi $1,000,000 que mi esposo había guardado en silencio durante años, mientras yo contaba centavos para comprar jitomates y me preocupaba por pagar la luz. Me quedé ahí sentada no sé cuánto tiempo, sosteniendo los papeles como si fueran sagrados, porque de alguna manera lo eran. Eran la prueba de que mi Julián me había amado tanto que había trabajado en secreto para darme algo que ni yo sabía que necesitaba: la posibilidad de elegir. Cuando salí del banco, el mundo se veía diferente. Los mismos edificios, las mismas calles, la misma gente apurada. Pero yo ya no era la misma Teresa que había entrado. Ya no era la mujer que aceptaba 8,000 pesos como si fuera un favor del cielo. Era una mujer que tenía opciones. Esa tarde, en lugar de ponerme a hacer pan como todos los días, me senté en mi patio trasero con una libreta y comencé a hacer cuentas. Si los 3 departamentos me daban renta mensual, y si tenía casi $1,000,000 ahorrado, ya no tenía que preocuparme por sobrevivir. Podía vivir, podía decidir. Y la primera decisión que tomé fue no contarle nada a Iván todavía. Quería ver hasta dónde llegaba su desprecio. Quería entender si los 8,000 pesos que me ofrecía como limosna eran realmente generosidad o simplemente una manera de tranquilizar su conciencia, pagándome lo mínimo posible para sentirse cumplido como hijo. Esa noche, mientras calentaba las tortillas para cenar sola como todas las noches desde que enviudé, sonó mi teléfono. Era Iván. «Hola, mamá. ¿Cómo estás?» «Bien, hijo. ¿Y tú?» «Muy ocupado con el trabajo. Oye, necesito que me pases tu número de cuenta para hacerte el depósito de lo que platicamos en la cena. Ya sabes, los 8,000». La naturalidad con que lo dijo, como si estuviera pagando el teléfono o la luz, me confirmó lo que ya sabía pero no quería aceptar. Para él, yo era una obligación mensual, una cuenta por pagar entre todas las cuentas por pagar. ¿Los necesitas urgente?, me preguntó, y en esa pregunta estaba implícito lo que realmente pensaba, que yo estaba desesperada por ese dinero, que mi supervivencia dependía de su buena voluntad. «No, hijo, no tengo prisa», le respondí, y fue la primera vez en años que le mentí conscientemente, porque sí tenía prisa, pero no por recibir su dinero. Tenía prisa por ver qué tipo de hombre se había convertido realmente. «Perfecto. Entonces te deposito el lunes. Y mamá, espero que entiendas que esto es lo mejor para todos. Así tú tienes tu dinero fijo cada mes y nosotros podemos planear mejor nuestros gastos. Nuestros gastos. Como si mantener a su madre fuera una carga que tuviera que distribuir en el presupuesto familiar, junto con la colegiatura de los niños y el pago del carro. «Entiendo, hijo», le dije, aunque entendía cosas muy diferentes a las que él creía. «¿Estás bien? Te escucho rara. Estoy cansada nada más. Ya sabes, la edad». «Sí, ya no eres una jovencita. Por eso es bueno que ya no te preocupes por el dinero. Ahora puedes descansar». Descansar, como si mis 68 años fueran una condena a la inactividad, como si ya no sirviera para nada más que para recibir su caridad mensual y estar agradecida por ella. «Buenas noches, mamá. Cuídate». «Buenas noches, hijo. Que Dios te bendiga». Cuando colgué el teléfono, me quedé ahí parada en mi cocina, sosteniendo el aparato y sintiendo como algo se movía dentro de mi pecho. No era tristeza, no era rabia, era algo nuevo. Algo que no había sentido en años. Era poder. Por primera vez en mi vida, tenía el poder de decir no. Tenía el poder de elegir. Tenía el poder de pararme en igualdad de circunstancias frente a mi hijo y decirle: «No necesito tu limosna», pero todavía no era el momento. Todavía quería ver hasta dónde podía llegar su desprecio, hasta dónde estaba dispuesto a humillar a la mujer que había vendido su anillo de matrimonio para que él pudiera estudiar. Me serví otra taza de té, saqué mi rosario y comencé a rezar. Pero esta vez no estaba pidiendo paciencia ni resignación. Esta vez estaba pidiendo sabiduría para usar bien el regalo que Julián me había dejado. Y estaba dando gracias porque, por primera vez en muchos años, ya no me sentía invisible. Me sentía poderosa. El lunes llegó el depósito.
8,000 pesos exactos aparecieron en mi cuenta del banco como una bofetada digital. Ni un peso más, ni un peso menos. Ni siquiera la cortesía de redondear a 8,500 o de agregar algo extra por los años de sacrificio. 8,000 pesos matemáticos, calculados, medidos como si hubiera una fórmula exacta para el valor de una madre. Me quedé parada frente al cajero automático de la esquina, viendo el saldo en la pantalla, mientras la gente hacía fila detrás de mí esperando su turno. Una señora mayor como yo me tocó el hombro con gentileza. ¿Está todo bien, doña? Sí, gracias, le respondí. Pero no era cierto. Nada estaba bien. Ese dinero me quemaba los ojos como si fuera dinero sucio. Dinero que no había ganado con mi trabajo, sino que me habían dado por lástima. Esa misma tarde, Iván me llamó con la eficiencia de quien está marcando tareas completadas en una lista. Mamá, ¿ya viste que te llegó el depósito? Sí, hijo, gracias. Perfecto. Entonces ya estamos cuadrados hasta fin de mes. ¿Necesitas algo más por mientras? ¿Cuadrados? ¿Como si fuéramos socios comerciales? ¿Como si mi maternidad fuera un servicio que había que pagar mensualmente? No, hijo, así está bien. Excelente. Oye, por cierto, Mónica quiere invitarte a comer el domingo. Nada especial, solo para que convivas con los niños. Ven como a las 2 de la tarde. No era una invitación, era una citación, y el horario ya estaba decidido, como si mi tiempo no tuviera valor y como si yo fuera una empleada que podía ser convocada cuando fuera conveniente para ellos. Ahí estaré, le dije, porque quería ver con mis propios ojos cómo me tratarían ahora que ya me habían asignado mi lugar en la jerarquía familiar. El domingo me vestí con mi vestido café de ir a misa. Me peiné el cabello con la misma trenza que había usado durante 30 años y tomé 2 camiones para llegar a Zapopan. En mi bolsa llevaba mi rosario y un pequeño regalo para cada nieto, unas estampitas del Sagrado Corazón que había comprado en la iglesia, porque sabía que en esa casa ya no se enseñaban esas cosas. Cuando llegué, Mónica me recibió en la puerta con una sonrisa que parecía practicada frente al espejo. Señora Teresa, qué gusto verla. Pase, pase. Los niños están en el jardín con su papá. Me condujo a la sala, esa misma sala inmaculada donde todo parecía salido de una revista de decoración, donde ningún objeto sugería que ahí vivían seres humanos reales con problemas y alegrías cotidianas. Todo era perfecto, frío, intocable. Siéntese aquí, me dijo, señalando un sillón individual apartado de los demás muebles. ¿Le traigo algo de tomar? ¿Agua? ¿Un refresco? No me ofreció café, aunque sabía que yo siempre tomaba café. No me preguntó cómo había llegado, aunque sabía que yo no tenía carro. No me preguntó cómo estaba de salud, aunque sabía que tenía problemas de presión. Un vaso de agua está bien, le dije. Me trajo el agua en un vaso de vidrio tan fino que temí romperlo con mis manos ásperas de tanto amasar. Me senté ahí, sola, viendo por la ventana del jardín donde Santiago y Emilia jugaban en una alberca inflable, mientras Iván los supervisaba desde una silla de playa, leyendo algo en su teléfono. Ninguno de mis nietos vino a saludarme. Ni siquiera voltearon hacia la casa para ver si ya había llegado su abuela. Mónica regresó después de unos minutos, cargando una carpeta que dejó sobre la mesa de centro. Señora, quería platicarle algo importante. Iván y yo hemos estado pensando que ahora que usted ya tiene su pensión, sería bueno que considerara algunas opciones para su futuro. ¿Mi pensión? ¿Así había decidido llamar a los 8,000 pesos? ¿Una pensión por servicios prestados como madre? Hemos estado viendo algunas casas de asistencia muy bonitas, continuó, abriendo la carpeta para mostrarme folletos coloridos con fotografías de edificios que parecían hoteles. Lugares donde usted podría estar más cómoda, con gente de su edad, con actividades, con cuidado médico las 24 horas. Casas de asistencia, asilos. Me estaba proponiendo que me fuera a un asilo. Mire, esta se llama Jardines del Atardecer, me dijo, mostrándome un folleto donde señoras mayores sonreían sentadas en bancas de un jardín perfecto. Tiene capilla, biblioteca, salón de televisión, y no es cara. Con lo que Iván le deposita cada mes alcanza perfecto para pagar la mensualidad. Ahí estaba la verdad desnuda. Los 8,000 pesos no eran para que yo viviera cómodamente en mi casa.
Eran para que me fuera a un lugar donde ya no fuera un recordatorio incómodo de su pasado humilde. ¿Y mi casa? Pregunté con una calma que me sorprendió. Bueno, pues la podría vender o rentarla. Con eso tendría un dinero extra para sus gastos personales. Mi casa. La casa donde había vivido 30 años, donde había criado a Iván, donde Julián había muerto en mis brazos, donde cada rincón contaba la historia de una familia que había luchado junta por salir adelante. Querían que la vendiera para costear mi propio destierro. «Es que no queremos que esté sola, señora», agregó Mónica con esa voz melosa que había perfeccionado para decir cosas hirientes, sonando preocupada. A su edad, puede pasar cualquier cosa. ¿Qué tal que se cae y no hay nadie para ayudarla? ¿Qué tal que se enferma y no podemos llegar a tiempo? ¿No podemos llegar a tiempo? ¿Cuándo habían llegado a tiempo a cualquier cosa en los últimos 10 años? ¿Cuándo se habían preocupado por mi salud más allá de preguntarme si me había tomado las pastillas? En ese momento, Iván entró del jardín, todavía leyendo su teléfono, sin siquiera voltear a verme. «Hola, mamá. ¿Ya le platicó Mónica de las casas de asistencia?» «Sí», respondí. «Ya me platicó. ¿Y qué opinas?» «Yo creo que es una excelente idea. Ahí vas a estar más tranquila, más segura. Y nosotros también vamos a estar más tranquilos, sabiendo que estás bien cuidada». ¿Tranquilos? ¿O libres de la carga de tener que fingir que les importaba mi bienestar? «¿Puedo pensarlo?», pregunté. «Por supuesto», exclamó Mónica. «No hay prisa». «Bueno, sí hay un poquito de prisa porque las listas de espera en los buenos lugares son largas, pero puede tomarse su tiempo para decidir». Llegó la hora de comer, y me senté en el mismo lugar de siempre, el extremo de la mesa, como una invitada tolerada. Los niños comieron en silencio, sin dirigirme la palabra, como si no existiera. Santiago se quejó de que la comida estaba muy salada. Emilia pidió permiso para irse a su cuarto apenas terminó el plato principal. «¿No van a saludar a su abuela?», preguntó Iván sin convicción. «Hola, abuela», dijeron los dos al unísono, con la misma falta de interés con que habrían saludado al cartero. Durante la comida, Iván y Mónica hablaron de sus planes para las vacaciones de Semana Santa. Un viaje a Cancún, hotel 5 estrellas, actividades para los niños. No me preguntaron cómo pasaría yo esas fechas. No me invitaron. Ni siquiera fingieron considerar la posibilidad de que yo pudiera formar parte de sus planes familiares. «Mamá», me dijo Iván mientras Mónica servía el postre. «Hablando de vacaciones, creo que sería bueno que empezaras a pensar en mudarte pronto. El proceso de las casas de asistencia puede tomar tiempo, y mientras más pronto empecemos los trámites, mejor». «¿Qué tan pronto?», pregunté. «Bueno, idealmente antes del verano, para que cuando regreses de vacaciones ya estés instalada y adaptada». «¿Mis vacaciones? ¿Cuáles vacaciones? ¿Acaso pensaba que con 8,000 pesos mensuales yo podía darme el lujo de irme de vacaciones?» «Además», agregó Mónica, «cuando venda su casa, va a tener un buen dinero para darse sus gustos. Comprarse ropa nueva, hacerse el pelo, esas cosas que las señoras disfrutan. Ropa nueva, hacerme el pelo. Como si mis únicos intereses en la vida fueran frivolidades de vanidad femenina. Como si no tuviera pensamientos, opiniones, deseos más profundos que el deseo de verme bonita para impresionar a otros». Después del postre, Santiago y Emilia desaparecieron completamente. Iván se puso a ver televisión, y Mónica comenzó a lavar platos con movimientos eficientes que sugerían que quería terminar pronto con las tareas domésticas para poder regresar a sus actividades más interesantes. Me quedé sentada en esa sala fría, viendo cómo mi propia familia funcionaba perfectamente sin mí, como si yo fuera un elemento extraño que había que tolerar el tiempo mínimo necesario para cumplir con las formas sociales. A las 5 de la tarde, Mónica miró su reloj con la discreción de alguien que había estado esperando ese momento. «Señora Teresa, ¿no cree que ya es hora de que se vaya? Es que los domingos aprovechamos para hacer tareas pendientes y...» «¡Y, por supuesto!», le dije, levantándome inmediatamente. «Gracias por la comida». Iván ni siquiera se levantó del sillón para despedirme. Me gritó desde la sala. «Cuídate, mamá, y piensa en lo que te dijimos.
Mónica me acompañó a la puerta con la misma sonrisa artificial con que me había recibido. Estuvo muy rico todo, le dije, porque mi madre me enseñó que siempre había que agradecer la comida, incluso cuando te la dan con desprecio. Qué bueno que le gustó. Y recuerde lo que hablamos de las casas de asistencia. Es por su propio bien. Por mi propio bien. La frase que usan las personas egoístas cuando quieren hacer algo que los beneficia a ellos, pero necesitan justificarlo como si fuera un favor para ti. En el camión de regreso, mientras veía pasar las calles de Guadalajara en la ventana, sentí algo que no había sentido en años. No era tristeza, no era rabia, era claridad. Claridad total sobre lo que realmente pensaban de mí. Claridad sobre lo que esperaban de mí. Claridad sobre el lugar que me habían asignado en su vida perfecta. Un problema que resolver pagando 8,000 pesos mensuales hasta que encontraran la manera de deshacerse de mí definitivamente. Esa noche, en mi cocina, saqué todos los papeles que Julián me había dejado. Las escrituras de los departamentos, los recibos de renta, la libreta con las cuentas. Hice números durante horas, calculando ingresos, gastos, posibilidades. Y por primera vez en mi vida adulta, descubrí algo que nunca había experimentado. La libertad que viene de no necesitar nada de nadie. No necesitaba los 8,000 pesos de Iván. No necesitaba su aprobación. No necesitaba sus invitaciones dominicales llenas de condescendencia. No necesitaba fingir que me sentía bienvenida en una casa donde claramente sobraba. Tenía mis propios recursos. Tenía mis propias opciones. Y tenía, por primera vez en décadas, el poder de decir exactamente lo que pensaba, sin temer las consecuencias. Era hora de que mi hijo conociera a la verdadera Teresa. No a la mujer sumisa que había aceptado migajas durante años, sino a la mujer que había criado un hijo exitoso con puro amor y sacrificio, y que ahora tenía la fuerza económica para demostrarle lo que realmente valía una madre. El miércoles siguiente lo llamé. Iván, necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos mañana? ¿Pasó algo, mamá? ¿Estás bien? Estoy perfectamente bien, pero hay cosas que tenemos que aclarar. Por primera vez en años, mi voz sonó firme. Y por primera vez en años, Iván parecía nervioso. Iván llegó a mi casa el jueves por la tarde, con esa prisa contenida que había desarrollado en los últimos años, como si cada minuto que pasaba conmigo fuera tiempo perdido de actividades más importantes. Estacionó su BMW plateado afuera de mi casa, y pude verlo desde la ventana revisando su teléfono mientras caminaba hacia la puerta, incapaz de desconectarse del trabajo incluso para una conversación con su madre. Toqué el timbre una vez, brevemente, como si quisiera minimizar su presencia en mi barrio. Cuando abrí la puerta, me saludó con un beso en la mejilla tan rápido que apenas rozó mi piel, y sus ojos inmediatamente comenzaron a recorrer mi sala, con esa mirada crítica que había desarrollado desde que se volvió próspero. ¿Todo bien, mamá? En el teléfono sonabas diferente. Siéntate, hijo. ¿Quieres café? Mejor no. No puedo quedarme mucho tiempo. Tengo junta a las 7. Por supuesto. Siempre tenía juntas, compromisos, citas importantes que eran más relevantes que cualquier cosa que su madre pudiera necesitar decirle. Me senté frente a él en mi mecedora de mimbre, la misma donde había pasado noches enteras velándolo cuando tenía fiebre de niño, y lo observé con ojos que por primera vez en años lo veían realmente. Ahí estaba mi hijo, 42 años, traje gris perfectamente planchado, zapatos italianos que costaban más que mi renta mensual, reloj que brillaba en su muñeca como una declaración de éxito, pero en sus gestos, en la manera como evitaba mi mirada directa, en la forma como tamborileo los dedos contra su pierna esperando que yo hablara rápido, vi algo que me partió el corazón. Ya no quedaba nada del niño que solía abrazarme y decirme que era la mejor mamá del mundo. ¿Iván? Comencé, y mi voz sonó más calmada de lo que me había sentido en meses. He estado pensando mucho en nuestra conversación del domingo. Sobre las casas de asistencia. Sus ojos se iluminaron con alivio. Claramente esperaba que le dijera que había aceptado su propuesta, que había decidido facilitar las cosas retirándome voluntariamente de su vida. Qué bueno, mamá.
¿Ya decidiste cuál te gustó más? Mónica dice que Jardines del Atardecer tiene muy buenas referencias. No voy a ir a ningún asilo, Iván. El silencio que siguió a mis palabras fue denso, incómodo. Pude ver cómo procesaba mi respuesta, cómo su expresión cambiaba de esperanza a confusión, y luego a esa irritación contenida que mostraba cuando las cosas no salían según sus planes. ¿Perdón? No entiendo. Pensé que habíamos acordado que era lo mejor para ti. Tú acordaste. Yo nunca acordé nada. Se recargó hacia atrás en el sillón, y por primera vez desde que llegó, me prestó atención completa. Ya no revisaba su teléfono ni miraba su reloj. Su expresión se había endurecido de la manera que conocía bien. Era la misma cara que ponía cuando alguien en el trabajo no seguía sus instrucciones al pie de la letra. Mamá, seamos realistas. Tienes 68 años. Vives sola en una casa que se está cayendo a pedazos, en un barrio que cada vez es más peligroso. ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si algo te sucede y no hay nadie para ayudarte? Como cuando me dio la crisis de depresión el año pasado y tardaste 4 días en contestar mis llamadas. Mi pregunta lo tomó desprevenido. Pude ver cómo se removía incómodo, buscando alguna justificación que no sonara tan despiadada como la realidad. Estaba en un viaje de trabajo muy importante, mamá. No podía, o como cuando me operaron de la vesícula y le tuviste que pedir a la vecina que me llevara al hospital porque tú tenías compromisos que no se podían mover. Eso fue diferente. Yo no sabía que era urgente. O como cuando se murió tu papá y no pudiste acompañarme ni una sola noche en el velorio porque tenías que cerrar un negocio muy importante. Cada ejemplo que le daba era como una bofetada verbal, y pude ver cómo se iba poniendo más tenso, más defensivo. Se aflojó la corbata con un gesto que hacía cuando se sentía acorralado. No es justo que uses eso en mi contra, mamá. Yo trabajo muy duro para mantener a mi familia, para mantenerte a ti también, por cierto. Ahí estaba. La carta que siempre jugaba cuando se sentía cuestionado. El dinero como justificación para todo. Los 8,000 pesos como escudo contra cualquier reclamación emocional. ¿Manténme? ¿8,000 pesos al mes es mantenerme? Es un buen dinero, mamá. Con eso puedes vivir cómodamente. Es más de lo que muchas personas de tu edad tienen. Me levanté de mi mecedora y caminé hacia la cocina. Él me siguió, claramente confundido por mi comportamiento. Abrí el cajón donde guardaba los papeles importantes y saqué uno de los estados de cuenta del banco. ¿Sabes cuánto dinero gasté en tu educación, Iván? ¿A qué viene eso ahora? 68,000 pesos. Colegiatura, libros, uniformes, transporte, comidas. Todo lo guardé, todo lo sumé. 68,000 pesos que saqué vendiendo pan casa por casa, trabajando 18 horas diarias, vendiendo mi anillo de matrimonio. Puso esa cara de fastidio que ponía cuando consideraba que alguien estaba siendo dramático. Mamá, ya hablamos de eso. Yo te voy a devolver todo cuando pueda. Pero ahora tengo gastos muy altos. Los niños están en colegios caros, la casa, el carro. Si divido 68,000 pesos entre 8,000 pesos mensuales, ¿sabes cuánto me toma recuperar lo que invertí en ti? Hizo los cálculos mentalmente, y pude ver en su rostro el momento exacto en que entendió hacia dónde iba mi argumento. 8 meses y medio, Iván. En 8 meses y medio tu generosidad alcanza para pagar lo que yo gasté solo en tu educación universitaria, sin contar los 18 años anteriores de comida, ropa, médicos, medicinas. ¿Entonces esto es un cobro? ¿Ahora me vas a cobrar por haberme criado? Su voz tenía ese tono despectivo que usaba cuando quería hacer sentir pequeña a la persona con la que estaba discutiendo. Pero esta vez no funcionó. Por primera vez en años yo tenía el poder en esta conversación. No, Iván, no te voy a cobrar nada. Porque lo que te estoy diciendo es que ya no necesito tus 8,000 pesos. El silencio que siguió fue absoluto. Pude escuchar el tic-tac del reloj de la cocina, el rumor del tráfico en la calle, mi propia respiración. Iván me miraba como si no entendiera las palabras que acababa de pronunciar. ¿Cómo que no los necesitas? Regresé al cajón y saqué uno de los documentos que Julián me había dejado. La escritura de uno de los departamentos, con su membrete oficial y sus sellos que lo hacían incuestionable. Porque tengo mis propios ingresos.
Iván tomó el documento con manos que le temblaron ligeramente. Lo leyó una vez, 2 veces, como si las palabras fueran a cambiar por arte de magia. ¿Qué es esto? Una escritura. A mi nombre. Uno de los 3 departamentos que tu padre me dejó. ¿3 departamentos? ¿Papá tenía 3 departamentos? La incredulidad en su voz era genuina. Durante todos estos años había asumido que su padre era exactamente lo que parecía. Un panadero humilde sin más posesiones que la casa donde vivíamos y algunas herramientas de trabajo. Tu padre fue un hombre muy discreto, muy previsor y muy inteligente. Saqué los otros papeles, las otras 2 escrituras, los recibos de renta de los últimos años, la libreta con las cuentas meticulosamente anotadas. Los puse todos sobre la mesa de la cocina, como cartas de póker que finalmente mostraba después de años de fingir que tenía una mala mano. Los 3 departamentos me dan 15,000 pesos mensuales de renta. Además, tu padre dejó ahorrados 847,000 pesos que yo no sabía que existían. Iván se quedó ahí parado, mirando los documentos como si fueran objetos extraterrestres. Podía ver las rueditas de su cerebro trabajando, recalculando, reorganizando toda la información que creía tener sobre su familia. ¿Por qué nunca me dijeron nada? Tu padre quería que fuera sorpresa para cuando cumpliera 70 años, pero murió antes de poder contarme, y yo no lo supe hasta después de tu cena navideña. ¿Después de la cena navideña? Después de que me ofrecieras 8,000 pesos mensuales como si fuera una limosna. Esa noche abrí la carta que tu padre me dejó. Pude ver cómo todo empezaba a encajar en su mente. La timeline, las implicaciones, la humillación retrospectiva de haber tratado como indigente a una mujer que tenía más estabilidad económica que él. ¿Entonces no necesitas que te ayude? Nunca necesité que me ayudaras, Iván. Necesitaba que me amaras, que me respetaras, que me incluyeras en tu vida porque era tu madre, no porque fuera tu carga financiera. Se sentó pesadamente en una de las sillas de la cocina, las mismas sillas donde había desayunado durante toda su infancia y adolescencia. Por primera vez desde que llegó, parecía un niño confundido en lugar del ejecutivo exitoso que pretendía ser. No sabía que... No pensé que... ¿Qué no pensaste qué, hijo? No pensé que te sintieras así. Yo creí que te estaba ayudando. Ayudarme habría sido invitarme a tus vacaciones familiares. Ayudarme habría sido enseñarles a mis nietos que su abuela existe y que merece respeto. Ayudarme habría sido visitarme porque querías verme, no porque era domingo y tocaba visita familiar. Sus ojos se llenaron de lágrimas que trató de contener parpadeando rápidamente. Era la primera expresión genuina de emoción que le veía en años. Lo siento, mamá. No me di cuenta de que... ¿De que me estabas tratando como caridad? Asintió sin poder hablar. ¿De que me querías mandar a un asilo para no tener que fingir más que te importaba mi bienestar? Volvió a asentir. ¿De que tus hijos me ven como un mueble viejo que aparece los domingos y que hay que tolerar hasta que se vaya? Esta vez no asintió, pero tampoco lo negó. Me senté frente a él en la mesa donde habíamos compartido miles de comidas, donde le había ayudado con las tareas, donde habíamos hablado de sus sueños cuando todavía me incluía en sus planes de futuro. Iván, yo te amo. Te voy a amar hasta el día que me muera. Pero ya no voy a permitir que me trates como si fuera un problema que resolver con dinero. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que devuelvo tus 8,000 pesos. Quiere decir que ya no voy a ir a los domingos familiares donde me hacen sentir invisible. Quiere decir que si quieres tener una relación conmigo, va a ser porque realmente me quieres en tu vida, no porque te sientes obligado. Se limpió los ojos con el dorso de la mano, en un gesto que me recordó al niño que solía llorar cuando las cosas no salían como él quería. ¿Me estás cortando de tu vida? No, hijo. Te estoy dando la libertad de elegir qué tipo de relación quieres tener conmigo, pero va a ser una relación real, o no va a ser nada. Se quedó callado durante largos minutos, mirando los documentos sobre la mesa como si fueran la evidencia de un crimen que había cometido sin darse cuenta. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto. Tómate todo el tiempo que necesites. Se levantó para irse, pero en la puerta se volteó hacia mí con una expresión que no había visto en años. Vulnerable, insegura, genuinamente preocupada. ¿Mamá? ¿Sí? ¿Me perdonas? Por primera vez en esa conversación, sonreí.
Ya te perdoné, hijo. Hace mucho tiempo. Pero perdonar no significa permitir que continúe lo mismo. Cuando se fue, me quedé sentada en mi cocina, rodeada de los papeles que representaban mi libertad recién descubierta. Por primera vez en décadas, no estaba preocupada por lo que pensaría Iván, por cómo reaccionaría, por si mis palabras lo habían lastimado. Por primera vez en mi vida adulta, había puesto mis propias necesidades emocionales por encima del deseo de mantener la paz familiar, y se sentía como respirar después de años de contener el aliento. Pasaron 4 días sin noticias de Iván, 4 días de silencio que en lugar de preocuparme me confirmaron algo que ya sabía. Durante años, él había venido a verme por obligación, no por ganas. Ahora que le había dado la libertad de elegir, estaba eligiendo su comodidad por encima de nuestra relación. Pero esos 4 días fueron los mejores que había tenido en años. Por primera vez en décadas, desperté cada mañana sin la angustia de preguntarme si tendría suficiente dinero para la semana. Desayuné sin calcular si podía permitirme 2 huevos o solo 1. Fui al mercado de San Juan de Dios y compré las verduras que quería, no las más baratas que encontré. El viernes por la mañana, mientras regaba las plantas de mi patio con la manguera que había podido arreglar, gracias a que ya no tenía que guardar cada peso para emergencias, escuché voces en la calle. Por la ventana vi un BMW plateado estacionándose frente a mi casa. Pero esta vez no venía solo Iván. Mónica bajó del asiento del copiloto con movimientos tensos, ajustándose la blusa como si fuera a una batalla. Iván salió del carro con la cara de alguien que había dormido poco y pensado mucho. Pero lo que más me sorprendió fue ver que Santiago y Emilia también venían, caminando detrás de sus padres con esa expresión de fastidio que ponían cuando los arrastraban a hacer algo que no querían. Tocaron el timbre con más insistencia que de costumbre. Cuando abrí la puerta, Mónica fue la primera en hablar, con una sonrisa tan forzada que parecía dolerle los músculos de la cara. «Señora Teresa, qué sorpresa tan bonita nos llevamos cuando Iván nos contó de su situación». ¿Mi situación? ¿Así habían decidido llamar al hecho de que ya no era la mujer pobre que habían imaginado durante años? «Pasen», les dije, aunque la invasión familiar no programada me molestaba. Mi casa ya no era territorio neutral donde tenía que comportarme como anfitriona agradecida por sus visitas. Se acomodaron en mi sala con una incomodidad visible. Santiago y Emilia se quedaron parados junto a la puerta, como si quisieran estar listos para escapar en cualquier momento. Mónica se sentó en el borde del sillón, sin recargarse, manteniendo esa postura rígida que adoptaba cuando no estaba segura de cómo comportarse. «Mamá», comenzó Iván, y su voz sonaba diferente, más pequeña. «Hemos estado hablando mucho estos días, sobre lo que pasó, sobre todo. ¿Y a qué conclusión llegaron?» Mónica carraspeó y se inclinó hacia adelante con esa expresión de quien ha ensayado un discurso. «Señora Teresa, queremos pedirle una disculpa. No teníamos idea de que usted, de su situación económica. Si lo hubiéramos sabido, obviamente habríamos actuado diferente». Ahí estaba, la disculpa condicional. No se disculpaban por haberme tratado mal, sino por haberme tratado mal sin saber que tenía dinero. Como si el respeto fuera algo que se ganara con el saldo bancario en lugar de con el simple hecho de ser humano. «¿Diferente cómo?». Mónica miró a Iván buscando apoyo, pero él estaba concentrado en sus manos, evitando mi mirada. «Bueno, pues, la habríamos incluido más en las decisiones familiares. La habríamos consultado sobre los planes. ¿Habríamos o habrían?» La corrección gramatical la desconcertó. Pero yo quería que entendiera que no estaba hablando de una posibilidad futura, sino de una realidad presente. ¿Perdón? ¿Van a incluirme más? ¿O habrían incluido más si hubieran sabido antes? El silencio se extendió por la sala como niebla incómoda. Santiago suspiró audiblemente y murmuró algo que sonó como: «Esto va a tomar siglos». «Santiago», le gritó Mónica con esa voz aguda que usaba cuando sus hijos la avergonzaban en público. «Déjalo», les dije. «Tiene razón. Esto va a tomar tiempo, y no estoy segura de que valga la pena». Iván finalmente levantó la mirada, y vi en sus ojos algo que no había visto en años. Miedo real. No el miedo fingido de
¿qué va a pensar la gente?, sino el miedo genuino de perder algo que había dado por sentado durante demasiado tiempo. ¿Qué quieres decir con eso, mamá? Quiero decir que ustedes vinieron aquí porque se enteraron de que tengo dinero, no porque se dieron cuenta de que me habían tratado mal. ¿Cuántas veces han venido los 4 juntos a mi casa en los últimos 5 años? Nadie respondió porque todos sabían la respuesta. Nunca. Esta era la primera vez que mis nietos pisaban mi casa desde que eran lo suficientemente pequeños para no tener opinión sobre dónde los llevaban sus padres. ¿Saben por qué Santiago y Emilia no me conocen realmente? Continué. Porque ustedes nunca les enseñaron que yo era parte de la familia. Les enseñaron que era la señora mayor que aparecía en las cenas familiares y que había que saludar por educación. Emilia, que había estado callada desde que llegaron, habló por primera vez. No es cierto. Nosotros sí sabemos quién es usted. ¿Ah, sí? ¿Saben cómo me llamo? Los 2 niños se miraron entre sí con incertidumbre. Santiago fue el primero en responder. ¿Abuela? ¿Teresa? Mi nombre completo. Otro silencio. Finalmente, Emilia murmuró. Teresa. ¿Morales? Teresa Guadalupe Morales, viuda de Morales. ¿Saben cuántos años tengo? ¿Saben en qué fecha nací? ¿Saben cómo conocí a su abuelo? ¿Saben qué trabajo hice toda mi vida para que su papá pudiera estudiar? Con cada pregunta, la incomodidad en la sala se volvía más densa. Los niños no sabían ninguna respuesta, y sus padres se daban cuenta de que esa ignorancia no era casualidad, sino resultado de años de mantenerme como un elemento marginal en la narrativa familiar. ¿Saben que vendí mi anillo de matrimonio para pagar la universidad de su papá? ¿Saben que trabajé 18 horas diarias haciendo pan para poder mantener a su abuelo cuando se enfermó? Mónica trató de interrumpir con un «Señora Teresa, los niños no necesitan saber». «Claro que necesitan saber». Mi voz se alzó por primera vez en esa conversación. Necesitan saber que su abuela existe, que tiene historia, que no apareció en sus vidas cuando cumplió 60 años como un personaje secundario en su película familiar. Santiago, que había estado moviéndose inquieto durante toda la conversación, finalmente explotó. ¿Y por qué tenemos que saber todo eso? No es nuestra culpa que papá no nos contara. ¡Santiago!, gritó Iván, pero yo levanté la mano para detenerlo. Tiene razón, le dije al muchacho. No es tu culpa. Es culpa de tus padres que decidieron que no era importante que conocieras a tu abuela realmente. Me dirigí directamente a Santiago, ignorando la expresión de pánico en la cara de Mónica. ¿Sabes qué, muchachito? Tienes 15 años, la misma edad que tenía tu papá cuando me prometió que cuando fuera grande y tuviera dinero, me iba a dar todo lo que merecía. Santiago me miró con curiosidad genuina por primera vez desde que llegó. ¿En serio dijo eso? En serio. Estábamos en una fiesta que organicé para él en este mismo patio, con 3 mesas prestadas y tacos dorados que hice desde las 5 de la mañana. Tu papá me abrazó y me dijo que yo era la mejor madre del mundo. Pude ver cómo las palabras impactaron a Santiago. Por primera vez estaba viendo a su papá como algo más que el hombre exitoso que conocía, como alguien que había tenido mi edad, mi historia, mi amor. ¿Y qué pasó?, preguntó Emilia con voz pequeña. Pasó que se le olvidó. Cuando ya tenía dinero, se le olvidó la promesa. Se le olvidó de dónde venía. Se le olvidó que yo seguía existiendo. Iván se levantó del sillón con movimientos bruscos. Ya basta, mamá. No voy a permitir que les metas ideas en la cabeza a mis hijos. ¿Ideas? ¿La verdad son ideas? Estás manipulándolos emocionalmente. La acusación me pegó como una bofetada. Ahí estaba otra vez el Iván que conocía. Cuando se sentía acorralado, contraatacaba acusando a los demás de lo que él mismo hacía. ¿Manipulándolos? Como tú me manipulaste durante años haciéndome creer que 8,000 pesos eran un favor del cielo. Como me manipularon el domingo pasado diciéndome que el asilo era por mi propio bien. Mónica se puso de pie también, claramente molesta por el rumbo que había tomado la conversación. Señora Teresa, vinimos aquí de buena fe para disculparnos y para tratar de arreglar las cosas. Pero si usted va a usar esto como oportunidad para atacarnos... No los estoy atacando. Les estoy diciendo la verdad. Por primera vez en años, les estoy diciendo exactamente lo que pienso sin preocuparme por sus sentimientos. «Porque ahora tienes dinero», gritó Iván,
y en esa frase se reveló todo lo que realmente pensaba. Ahora que descubriste que tienes propiedades, ¿te sientes con derecho a tratarnos mal? No, Iván. Tengo derecho a tratarlos con la misma consideración con que ustedes me han tratado a mí. La diferencia es que ahora puedo permitirme hacerlo sin temer las consecuencias. Santiago, que había estado observando el intercambio como un partido de tenis emocional, de repente habló. «Papá, ¿es cierto que ibas a meter a la abuela en un asilo?» La pregunta cayó en la sala como una bomba. Mónica palideció visiblemente, e Iván se quedó con la boca abierta sin saber qué responder. Santiago, ¿eso es más complicado de lo que... ¿Sí o no, papá? Iván miró a su hijo. Luego me miró a mí, luego a Mónica buscando alguna salida que no encontró. Estábamos considerando opciones para que tu abuela estuviera más cómoda. ¿En un asilo? ¿En una casa de asistencia? Es diferente. Santiago se volteó hacia mí con una expresión que no había visto nunca. Interés genuino mezclado con indignación. ¿Y usted no quería ir? No, mijo. Yo quería quedarme en mi casa, donde he vivido 30 años, donde murió tu abuelo, donde tengo mis recuerdos. Entonces, ¿por qué querían mandarte? La pregunta salió con la brutalidad inocente de los adolescentes que aún no han aprendido a mentir socialmente. Emilia, que había estado callada, agregó, ¿era porque les estorbabas? El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se atrevía a responder porque la respuesta era obvia, y cualquier negativa sonaría falsa. Finalmente, me senté en mi mecedora y miré a mis nietos con la tranquilidad de quien ya no tiene nada que perder. ¿Saben qué, muchachos? Sus papás no son malas personas. Solo se confundieron. Pensaron que el amor se puede comprar con dinero y que las obligaciones familiares se pueden resolver con pagos mensuales. Mamá, trató de interrumpir Iván, pero ahora ya saben que su abuela existe, que tiene nombre completo, historia, sentimientos, que los quiere aunque no los conozca bien porque nunca les permitieron conocerla. Y si ustedes quieren conocerme de verdad, las puertas de esta casa están abiertas para ustedes cuando gusten venir. Santiago y Emilia me miraron con ojos diferentes, como si me estuvieran viendo por primera vez. ¿Podemos venir solos?, preguntó Emilia. ¿Sin nuestros papás? Mónica se puso rígida como una tabla. Emilia, no digas eso. ¿Por qué no, mamá? Si es nuestra abuela, ¿no podemos visitarla cuando queramos? Por primera vez en 15 años, una de mis nietas me había defendido. Y no lo había hecho por obligación o por educación, sino porque genuinamente pensaba que tenía derecho a conocer a su abuela. Por supuesto que pueden venir cuando gusten. Les dije, esta es su casa también. Siempre lo ha sido. Iván se dirigió hacia la puerta con pasos largos y decisivos. Vámonos. Esto no está llevando a ningún lado. Mónica lo siguió inmediatamente, pero Santiago y Emilia se quedaron un momento más, como si no estuvieran seguros de a cuál autoridad obedecer. Vayan con sus papás, les dije suavemente. Pero recuerden que ahora saben dónde vivo, y que siempre van a ser bienvenidos aquí. Cuando se fueron, me quedé sentada en mi sala, rodeada del silencio que había aprendido a amar en los últimos días. Pero esta vez el silencio no estaba vacío. Estaba lleno de posibilidades. Por primera vez en años, había hablado sin medir cada palabra. Había dicho mi verdad sin preocuparme por las consecuencias. Y lo más importante, había plantado una semilla de curiosidad en el corazón de mis nietos. No sabía si Iván y Mónica me perdonarían algún día por haberlos confrontado con su propia crueldad. Pero ya no era mi responsabilidad administrar sus emociones. Por primera vez en décadas, mi única responsabilidad era ser feliz. Y me estaba dando cuenta de que ser feliz era mucho más fácil cuando no tenías que fingir que eras alguien que no eras. Una semana después de la visita familiar, mientras preparaba café de olla en mi cocina, escuché que alguien tocaba la puerta. No era el timbre eléctrico, sino golpes suaves con los nudillos. Cuando abrí, me encontré con Santiago parado ahí solo, con su mochila escolar colgando del hombro, y una expresión tímida que no le había visto nunca. «Hola, abuela. ¿Puedo pasar?» Mi corazón se aceleró de una manera que no había sentido en años. Mi nieto había venido a verme por voluntad propia, sin sus padres, sin obligación social que lo empujara. «Claro que sí, mijo. Pasa, pasa. ¿Quieres café? ¿Agua fresca?»
Se sentó en la mesa de la cocina y miró alrededor con curiosidad, como si viera el lugar por primera vez. Y probablemente era cierto, porque las pocas veces que había estado aquí había sido arrastrando los pies, contando los minutos para irse. «Abuela», comenzó, y su voz sonaba diferente, más madura. «¿Es cierto que vendió su anillo de matrimonio para que mi papá estudiara?» «Es cierto, mijo. ¿Por qué nunca nos contaron eso?» Me senté frente a él, en la misma silla donde había desayunado con su abuelo durante 25 años, y por primera vez en mi vida, tuve que decidir cómo explicarle a un adolescente las complejidades del amor, el sacrificio y la ingratitud. A veces, las personas que más amamos se sienten incómodas cuando les recordamos cuánto hemos dado por ellas. Les hace sentir comprometidas. Santiago procesó mis palabras con esa seriedad que a veces tienen los jóvenes cuando se enfrentan a verdades de adultos. ¿Te dio coraje que se le olvidara? ¿Coraje? Sí, mijo, mucho coraje. Pero también tristeza, porque cuando amas a alguien, no das para que te lo devuelvan, das porque los amas. Y duele cuando esa persona piensa que puede pagarte con dinero lo que tú diste con el corazón. Estuvimos callados un rato, escuchando el sonido de los carros que pasaban por la calle y el canto de los canarios del vecino. Santiago miraba sus manos, como si estuviera armando valor para hacer una pregunta que le pesaba. «Abuela, ¿es verdad que mis papás querían meterte en un asilo? Una casa de asistencia, que es lo mismo pero con nombre más bonito. ¿Por qué? Porque les estorbaba, mijo. Porque cuando tienes una vida perfecta, una madre pobre te recuerda de dónde vienes. Y a veces las personas prefieren olvidar de dónde vienen. Pero ahora ya no eres pobre. No, ahora ya no soy pobre. Pero no era pobre antes tampoco, mijo. Era generosa. Hay diferencia». Se quedó pensando en eso, y pude ver en su cara el momento exacto en que entendió lo que le estaba diciendo. «¿Quieres que te enseñe algo?», le pregunté, levantándome de la mesa. Lo llevé a mi cuarto y le mostré mi altar improvisado en la cómoda, la imagen del Sagrado Corazón, el Cristo de madera que talló mi papá, la veladora que mantenía encendida, y al lado, en un marco sencillo, una foto de él y Emilia cuando tenían 5 y 2 años, abrazándome en el patio de mi casa. Esta foto la tomé hace 10 años, cuando ustedes todavía me buscaban cuando llegaban. ¿Te acuerdas? Santiago miró la foto con ojos que se llenaron de algo parecido a la nostalgia. «Sí, me acuerdo. Usted nos daba dulces de tamarindo. Los hacía yo misma. Y les contaba cuentos de cuando su papá era niño. ¿Por qué dejamos de venir? Porque crecieron. Y porque a sus papás les daba pena que vinieran a esta casa tan sencilla cuando ustedes ya estaban acostumbrados a cosas más finas». Santiago se quedó callado mucho tiempo, mirando la foto como si fuera una ventana al pasado. «Abuela, ¿puedo preguntarte algo?» «Lo que quieras, mijo». «¿Oh? ¿Cómo le haces para no odiar a mi papá?» La pregunta me pegó en el pecho como un puñetazo. No porque fuera cruel, sino porque era honesta. Y porque venía de un muchacho de 15 años que estaba tratando de entender cómo funciona el amor cuando las personas que amas te lastiman. «Ven acá», le dije, sentándome en mi cama y palmeando el colchón para que se sentara junto a mí. «¿Sabes qué me enseñó tu abuelo Julián antes de morirse?» «¿Qué?» «Me enseñó que el amor verdadero no es un sentimiento que va y viene. Es una decisión que tomas todos los días. Yo decido amar a tu papá todos los días, aunque a veces no me guste lo que hace. ¿Pero no te da coraje?» «Claro que me da coraje. Pero ¿sabes qué? El coraje es mío. Yo decido qué hacer con él. Puedo usarlo para odiarlo, o puedo usarlo para poner límites. Yo elegí usarlo para poner límites». Santiago asintió lentamente, como si estuviera archivando esa información para usarla más tarde. «Abuela, ¿puedo venir a visitarte más seguido? ¿Sin mis papás? Puedes venir cuando quieras, mijo. Esta es tu casa también. ¿Me enseñarías a hacer pan?» La pregunta me sorprendió tanto que me quedé sin palabras por un momento. Mi nieto, que había crecido con empleadas domésticas y comida de restaurante, quería aprender el oficio que había sostenido a nuestra familia durante generaciones. «¿En serio quieres aprender?» «Sí, quiero saber hacer las cosas que hacías para sobrevivir. Y quiero conocerte de verdad». Esa tarde convertí mi cocina en aula de panadería.
Le enseñé a Santiago cómo medir la harina, cómo probar la temperatura del agua para que no matara la levadura, cómo amasar hasta que la masa tuviera la consistencia perfecta. Sus manos, suaves de no haber trabajado nunca, se ensuciaron de harina y se mancharon de masa pegajosa. «Está súper difícil», se quejó después de 10 minutos de amasar. «Por eso vendía el pan tan barato, mijo, porque sabía cuánto trabajo costaba hacer cada pieza». Mientras esperábamos a que subiera la masa, nos sentamos en el patio trasero con vasos de agua fresca de Jamaica. Santiago miraba sus manos manchadas de harina con una expresión que no le había visto nunca. Satisfacción por haber hecho algo con sus propias manos. «Abuela, ¿puedo decirte algo?» «Lo que sea, mijo. Mis papás están súper raros desde que vinimos aquí la semana pasada. Se la pasan hablando en voz baja, y cuando Emilia y yo llegamos, se callan. ¿Y cómo te sientes con eso?» «Confundido, porque toda mi vida me dijeron que tú eras, ya sabes, pobre, que teníamos que ayudarte, y ahora resulta que tienes más dinero que nosotros. ¿Eso te molesta?» «No, me molesta que me hayan mentido. Me molesta que me hayan hecho sentir lástima por ti cuando no tenía por qué sentirla». La honestidad de Santiago me partió el corazón, pero también me llenó de esperanza. Ahí estaba un muchacho de 15 años procesando traiciones adultas con más madurez de la que su padre había mostrado en décadas. «Mijo, tus papás no te mintieron por maldad. Te mintieron porque era más fácil para ellos que tú pensaras que me estaban haciendo un favor, en lugar de explicarte que yo había hecho sacrificios por tu papá que él ya no quería recordar». «¿Pero por qué no querría recordar?» «Porque cuando alguien da todo por ti, te quedas en deuda para siempre. Y a veces es más fácil fingir que esa deuda no existe que vivir agradecido toda la vida». Cuando el pan estuvo listo, Santiago se quedó parado frente al horno viendo los bolillos dorados como si fuera la primera vez que veía pan en su vida. «¡Lo hice yo!», gritó con una alegría que me recordó al niño pequeño que solía correr hacia mí cuando llegaba a visitarme. «Lo hiciste tú», le confirmé, «con tus propias manos». Se llevó uno de los panes recién salidos del horno y lo mordió sin esperar a que se enfriara. «Sabe diferente». «¿Diferente cómo?» «No sé, como más real, como si supiera que lo hice yo». Esa noche, Santiago se quedó a cenar conmigo por primera vez en su vida. Comimos el pan que habíamos hecho juntos, con frijoles refritos y queso fresco que compré en el mercado. Hablamos de su escuela, de sus amigos, de las cosas que le gustaban y las que lo preocupaban. Por primera vez en 15 años, mi nieto me vio como una persona real en lugar de como un personaje secundario en su vida familiar. «Abuela», me dijo antes de irse, «¿puedo traer a Emilia la próxima vez?» «Por supuesto, mijo. ¿Y puedo decirle a mis amigos que mi abuela tiene propiedades y que sabe hacer pan?» Me reí, porque la pregunta era tan honesta y tan adolescente que me recordó por qué valía la pena luchar por estas relaciones. «Puedes decirles lo que quieras, mijo. Pero más que propiedades y pan, puedes decirles que tienes una abuela que te ama y que quiere conocerte de verdad». Cuando Santiago se fue esa noche, llamando un Uber desde mi sala porque sabía usar aplicaciones que yo ni siquiera entendía, me quedé parada en mi puerta viéndolo irse. Pero esta vez no era una despedida triste. Era el final de una visita que había llenado mi casa de risas, preguntas, harina por todos lados y la promesa de que habría más visitas como esa. Esa madrugada, mientras rezaba mi rosario frente al Sagrado Corazón, no pedí paciencia ni resignación como había hecho durante tantos años. Le di gracias a Dios por haberme dado la fuerza para pelear por mi dignidad. Le di gracias por el regalo que Julián me había dejado, no solo el dinero, sino la libertad de ser yo misma sin disculpas. Y le di gracias por haber puesto en el corazón de Santiago la curiosidad de conocer a su abuela de verdad. Por primera vez en décadas, mis oraciones no eran súplicas desesperadas, eran conversaciones tranquilas con Dios, agradeciendo todo lo bueno que estaba llegando a mi vida, ahora que había aprendido a valorarme a mí misma. «Señor Jesús», susurré en la quietud de mi cuarto, «gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir de verdad. Gracias por mostrarme que el amor propio no es pecado, sino reflejo del amor que tú tienes por mí». Y en el silencio que siguió,
Juro que sentí una presencia cálida que me envolvió como un abrazo, confirmándome que estaba exactamente donde Dios quería que estuviera, libre, digna y finalmente feliz. Al día siguiente, Emilia también tocó mi puerta. 6 meses después, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. Santiago y Emilia se habían convertido en visitantes regulares de mi casa. Venían los martes y jueves después de la escuela, y yo les enseñaba a cocinar platillos que sus padres compraban en restaurantes caros, pero que no sabían preparar en casa. Emilia había resultado ser especialmente talentosa para la repostería. Sus manos pequeñas y precisas eran perfectas para decorar galletas y formar empanadas con bordes perfectos. Santiago prefería las tareas que requerían fuerza: amasar, picar verduras, mover ollas pesadas. Trabajar con mis nietos me había devuelto algo que no sabía que había perdido: el propósito diario, la alegría de transmitir conocimiento, la satisfacción de ser necesaria por quien era en lugar de por lo que podía dar. «Abuela», me dijo Emilia una tarde mientras hacíamos chiles en nogada para una tarea de la escuela sobre platillos tradicionales, «¿por qué mis papás nunca nos enseñaron a cocinar? Porque cuando tienes dinero para comprar todo, a veces se te olvida el valor de saber hacer las cosas con tus propias manos. ¿Pero tú siempre has sabido cocinar?» «Desde los 8 años, mija. Mi mamá me enseñó porque decía que una mujer que sabe alimentar a su familia nunca va a pasar hambre». Santiago, que estaba pelando chiles poblanos en la mesa, levantó la mirada con esa expresión pensativa que había desarrollado en los últimos meses. «Abuela, ¿crees que mi papá se arrepiente de cómo te trató?» La pregunta me llegó directa al corazón, porque era algo en lo que había pensado mucho durante esos meses de silencio entre Iván y yo. No había vuelto a saber de él desde aquella visita familiar desastrosa, excepto por una transferencia mensual de 8,000 pesos que seguía llegando puntualmente y que yo inmediatamente donaba al grupo de caridad de la iglesia. «No lo sé, mijo, pero ya no es mi responsabilidad averiguarlo. ¿No lo extrañas?» Extraño al hijo que fue, al muchacho que me prometía que cuando fuera grande me iba a dar todo lo que merecía. Pero no extraño al hombre en que se convirtió, que calculaba mi valor en 8,000 pesos mensuales. Emilia, que tenía 12 años, pero a veces hablaba con la sabiduría de alguien mucho mayor, dejó de batir la nogada y me miró con ojos serios. «¿Y si viene a pedirte perdón?» «Si viene a pedirme perdón porque realmente entendió lo que hizo mal, lo voy a perdonar. Pero si viene a pedirme perdón porque se siente incómodo con la situación, le voy a decir que ya lo perdoné hace mucho tiempo, pero que eso no significa que las cosas van a volver a ser como antes». «¿Cuál es la diferencia?», preguntó Santiago. «La diferencia es que el perdón verdadero viene acompañado de cambios reales, no de promesas vacías». Esa tarde, mientras los niños terminaban su tarea en mi mesa de la cocina, sonó el timbre. Por la ventana vi un carro que no reconocía. Un sedán negro, elegante pero no ostentoso. Del carro bajó Iván, pero algo en él se veía diferente. Caminaba más lento, con menos prisa, y cuando se acercó a la puerta pude ver que había perdido peso y que tenía ojeras que sugerían noches sin dormir. «Mamá», me dijo cuando abrí la puerta, y su voz sonaba pequeña, como la del niño que solía pedir perdón cuando rompía algo jugando fútbol en la casa. «¿Podemos hablar?» Santiago y Emilia se habían quedado callados en la cocina, obviamente escuchando cada palabra. Les hice una seña para que continuaran con su tarea, pero sabía que estaban prestando atención a todo. «Pasa», le dije, y lo guié a la sala. Se sentó en el mismo sillón donde había estado 6 meses atrás, cuando todavía pensaba que podía controlar la narrativa de nuestra relación, pero ahora se veía vulnerable, inseguro, como si no estuviera seguro de cómo empezar la conversación. «¿Cómo has estado?», me preguntó, y por primera vez en años la pregunta sonaba genuina en lugar de cortés. «Bien, hijo. ¿Y tú?» «No muy bien, para ser honesto». Se quedó callado un momento, mirando sus manos como si las palabras que necesitaba decir estuvieran escritas en sus palmas. «Los niños me han contado que vienen aquí seguido, casi todos los días. ¿Y cómo se han portado?» «Como ángeles, Iván.
Son niños maravillosos, inteligentes, curiosos, trabajadores cuando se les da la oportunidad. Mónica está muy preocupada de que les estés metiendo ideas en la cabeza. Ahí estaba otra vez. La acusación disfrazada de preocupación. Pero esta vez no me afectó como antes, porque ya no necesitaba su aprobación para sentirme validada. ¿Qué tipo de ideas? Que ella y yo somos malas personas, que los tratamos mal. Ese tipo de cosas. Yo nunca les he dicho eso, Iván. Lo que sí les he dicho es la verdad sobre nuestra historia familiar, sobre los sacrificios que hice, sobre las promesas que tú me hiciste y no cumpliste, sobre cómo me trataron los últimos años. Pero esa es tu versión de los hechos. Es la única versión de los hechos, porque los hechos no tienen versiones. O vendí mi anillo para pagar tu universidad, o no lo vendí. O trabajé 18 horas diarias para mantenerte, o no lo hice. O me ofreciste 8,000 pesos como si fuera una limosna, o no me los ofreciste. Se quedó callado durante mucho tiempo, y pude ver cómo procesaba lo que le estaba diciendo. Ya no era la Teresa sumisa que aceptaba cualquier narrativa que él quisiera imponer. Era una mujer que conocía su valor y no tenía miedo de defenderse. «Mamá», dijo finalmente, y su voz se quebró un poco. «Creo que me perdí en el camino». «¿Qué quiere decir eso?» «Quiere decir que en algún momento dejé de ser el hijo que tú criaste y me convertí en alguien que no reconozco. Alguien que podía ver a su propia madre como una carga que resolver con dinero». Por primera vez en esa conversación, sus palabras sonaron completamente honestas. «¿Y qué pasó para que te dieras cuenta?» «Los niños». Santiago me preguntó por qué nunca le habíamos contado que tú habías vendido tu anillo para que yo estudiara. Y cuando traté de explicarle, me di cuenta de que no tenía explicación. No había razón para ocultarles eso, excepto que me daba vergüenza. ¿Vergüenza de qué? Vergüenza de que mis hijos supieran que su papá había sido tan desagradecido con la mujer que más había sacrificado por él. Se limpió los ojos con el dorso de la mano, en un gesto que me recordó al niño que lloraba cuando las cosas no salían como quería. Y luego Emilia me preguntó por qué querías irte a vivir a un asilo si tenías tu propia casa. Y cuando le expliqué que era una casa de asistencia, me dijo, «Pero papá, ¿no sería como si me mandaran a un internado solo porque es más fácil para ti no tener que cuidarme?» La pregunta de Emilia había dado en el clavo, y pude ver en la cara de Iván que él también se había dado cuenta. «¿Y qué le dijiste?» «No le pude decir nada, mamá, porque tenía razón. Te quería mandar a un asilo porque era más fácil para mí pagar una mensualidad que lidiar con la incomodidad de incluirte realmente en nuestras vidas». Desde la cocina llegó el ruido de platos siendo lavados. Santiago y Emilia habían terminado su tarea y estaban limpiando, pero estoy segura de que seguían escuchando cada palabra de nuestra conversación. «Iván», le dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente, «aprecio que hayas venido a decirme esto, pero necesito saber, ¿vienes porque realmente entendiste lo que hiciste mal o porque los niños te están haciendo preguntas incómodas?» «Las dos cosas», respondió con una honestidad que no esperaba, pero más por lo segundo que por lo primero, si soy completamente sincero. Su honestidad brutal me sorprendió, pero también me tranquilizó. Al menos ya no estaba tratando de manipular la situación a su favor. «¿Y qué esperas que pase ahora?» «No sé. Supongo que me perdones. Que podamos intentar tener una relación normal». «¿Qué es una relación normal para ti, Iván?» «Llamarnos más seguido. Visitarnos más. Incluirte en los planes familiares. ¿Por obligación o porque realmente quieres hacerlo?» «Honestamente, mamá, no estoy seguro, pero sé que quiero intentarlo. Sé que no quiero que mis hijos crezcan pensando que su papá es el tipo de hombre que abandona a su madre cuando se vuelve inconveniente». Era una razón pragmática en lugar de emocional, pero era honesta, y la honestidad era más de lo que había recibido de él en años. «Está bien», le dije. «Podemos intentarlo, pero va a ser con mis condiciones». «¿Cuáles?» «Primera, no más dinero. No necesito tus 8,000 pesos y no los voy a aceptar más». «Pero mamá...» «Primera condición, Iván. No hay discusión». Asintió a regañadientes. «Segunda, cuando vengas a visitarme, vienes porque quieres verme, no porque es fecha obligada en el calendario familiar».
Está bien. Tercera. Mis nietos pueden venir aquí cuando quieran. Y tú no vas a interferir con eso ni vas a preguntarles qué hacemos o de qué hablamos. Esa me da más miedo. ¿Por qué? Porque no sé qué les vas a contar de mí. Les voy a contar la verdad, Iván. Siempre. Pero la verdad incluye tanto lo malo como lo bueno. Y hay mucho bueno que contar del hijo que criaste. Se quedó pensando en eso durante mucho tiempo. ¿Y si no puedo cumplir con esas condiciones? Entonces no tendremos relación. Y estará bien, porque ya aprendí que es mejor estar sola que estar acompañada por gente que me hace sentir sola. Santiago apareció en la puerta de la cocina con una sonrisa tímida. ¿Papá? ¿Quieres probar los chiles en nogada que hicimos? Iván miró a su hijo con ojos llenos de algo que no había visto en años. Admiración genuina. ¿Los hicieron ustedes? Sí, la abuela nos enseñó. Son súper difíciles de hacer. Me encantaría probarlos. Esa noche cenamos los 4 en mi mesa de cocina. No fue la reunión familiar perfecta de las películas, pero fue real. Hablamos del trabajo de Santiago en la escuela, de los dibujos que estaba haciendo Emilia, de las recetas que habían aprendido conmigo. Iván comió 2 porciones de chiles en nogada y les dijo a los niños que nunca había probado unos tan buenos. ¿Ni siquiera los del restaurante francés donde fuimos en mi cumpleaños? Le preguntó Emilia. Ni siquiera esos. Estos saben diferentes porque ustedes los hicieron con sus propias manos. Era exactamente lo mismo que Santiago había dicho sobre el pan 6 meses atrás. Cuando se fueron esa noche, Iván se despidió de mí con un abrazo que duró más de 5 segundos. No era el abrazo del hijo que había perdido y encontrado, pero tampoco era el saludo obligatorio que me había dado durante años. Gracias, mamá, me dijo. Por no rendirte conmigo. Nunca me rendí contigo, hijo. Solo aprendí a no rendirme conmigo misma. 3 meses después, Santiago empezó a traer a sus amigos a aprender a cocinar conmigo. Emilia se inscribió en clases de repostería en su escuela y les dice a todos que su abuela le enseñó los fundamentos. Iván viene a visitarme cada 15 días, no porque sea obligatorio, sino porque genuinamente quiere saber cómo estoy. Mónica aún no viene, pero ya no me importa. He aprendido que no puedes forzar a las personas a amarte, pero tampoco tienes que conformarte con que te traten mal. Hoy, mientras escribo estas líneas en mi cocina, rodeada del olor a pan recién horneado y el sonido de la risa de mis nietos en el patio, puedo decir algo que no había podido decir en décadas. Soy feliz. No porque mi vida sea perfecta, sino porque finalmente es mía. No porque todos me amen como yo quiero ser amada, sino porque ya no necesito la aprobación de otros para amarme a mí misma. No porque tenga todo resuelto, sino porque tengo la fuerza de enfrentar lo que venga. Y cada noche, cuando rezo mi rosario frente al Sagrado Corazón, ya no pido paciencia para soportar lo insoportable. Doy gracias por haber aprendido que el amor propio no es egoísmo, sino el reflejo del amor infinito que Dios tiene por cada una de sus hijas. Gracias, Señor Jesús, susurro en la quietud de mi cuarto, por enseñarme que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir con dignidad. Y en el silencio que sigue, siento esa presencia cálida que me ha acompañado desde que aprendí a valorarme, confirmándome una vez más que estoy exactamente donde debo estar. Libre, digna y completamente amada por el único amor que nunca falla. ¿Alguna vez has vivido algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? ¿Y cómo la fe los ayudó a salir adelante? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, déjame un like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, quiero invitarte a un momento de calma y recogimiento. Cada historia nos deja heridas y enseñanzas, y es en la oración donde encontramos el consuelo y la fuerza para seguir adelante. Por eso, ahora te propongo elevar juntos nuestras palabras a Dios, buscando esperanza, paz y un nuevo aliento para el corazón. Cierra tus ojos y ora conmigo. Amado Padre Celestial, en este momento elevo mi voz y mi corazón ante ti, trayendo conmigo el peso de tantas madres y abuelas que, como Teresa, han entregado su vida en sacrificio, amor y servicio silencioso.
Tú que conoces cada lágrima derramada en las madrugadas solitarias. Tú que has contado cada pan amasado con manos cansadas pero fieles. Tú que has escuchado oraciones murmuradas frente a un sagrado corazón, gastado por los años. Hoy te pedimos que llenes de consuelo y dignidad a todas las mujeres que han sentido que su entrega fue convertida en migajas por aquellos a quienes más amaron. Señor, tú que multiplicaste los panes y los peces, mira con ternura a cada madre que ha dado todo lo que tenía, incluso cuando parecía no quedarle nada. Mira a Teresa, que con su panadería sostuvo generaciones enteras, y a tantas otras que con sus manos callosas levantaron hogares enteros, confiando siempre en que sus hijos serían su corona de gloria. Y, sin embargo, muchas veces recibieron indiferencia, olvido o incluso desprecio. Señor Jesús, hoy te pedimos que recuerdes a cada una de ellas que su valor no está en el reconocimiento humano, sino en el amor eterno que tú les tienes. Padre, en la mesa donde una madre alimentó a sus hijos, nunca debería haber espacio para la humillación. Tú que en la última cena diste pan como símbolo de entrega y vida, ven ahora a sanar las memorias de aquellas mesas donde en lugar de gratitud hubo desprecio, donde en lugar de abrazos hubo indiferencia, donde en lugar de honra hubo palabras que hirieron como cuchillos. Toca esos recuerdos, Señor, y conviértelos en testimonio de fortaleza y resurrección. Te pedimos también, Señor, por los hijos y nietos que, cegados por la abundancia o por la prisa del mundo, han olvidado la raíz de su historia. Abre sus ojos para que vean en sus madres no una carga, sino un milagro viviente. No un gasto, sino una fuente de sabiduría. Que comprendan que una mesada no puede pagar noches de desvelo, que ningún depósito bancario reemplaza un corazón que se entregó sin condiciones. Haz que regresen al camino del agradecimiento antes de que sea tarde. Señor, tú que conoces lo profundo del corazón humano, fortalece a quienes se han sentido como Teresa, desplazadas de las mesas lujosas, invisibles en medio de los suyos, tratadas como un mueble más en casas frías y perfectas. Hazles sentir que nunca estuvieron solas, que tú estabas allí, acompañándolas en cada silencio, sosteniendo su alma cuando ya no sabían qué orar, que en medio de la soledad puedan sentir tu abrazo tierno y restaurador. Hoy también te damos gracias, Señor, por aquellos milagros escondidos que aparecen cuando más los necesitamos. Así como Julián dejó preparada una herencia que devolvió a Teresa su dignidad, sabemos que tú siempre tienes preparado algo más allá de lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Gracias por recordarnos que nunca somos pobres, sino generosos. Gracias por enseñarnos que la verdadera riqueza no está en las cuentas de banco, sino en la libertad de saber que en ti encontramos nuestro valor y nuestra identidad. Padre amado, ayúdanos a comprender que el amor propio no es orgullo ni egoísmo, sino un reflejo del amor con que tú nos miras. Que cada mujer que lea o escuche esta oración sienta que no está condenada a aceptar desprecios disfrazados de ayuda, sino que puede levantarse en tu nombre y decir, soy hija de Dios, soy digna, soy amada. Que recuerde que la cruz que tú llevaste no fue para que nos resignemos a la humillación, sino para que tengamos vida en abundancia, con dignidad y libertad. Señor, bendice a todas las Teresas del mundo, a todas las madres que en silencio han cargado con el peso de la familia, a todas las abuelas que han sido relegadas a un rincón cuando merecen ser el centro de la memoria familiar. Dale salud, paz, fuerza en el cuerpo y serenidad en el corazón. Y si alguna de ellas llora en soledad, que en el susurro de su oración pueda escuchar tu voz diciendo, no estás sola, hija mía, yo estoy contigo. Hoy también oramos por reconciliación, Señor, porque aunque el desprecio duele, sabemos que tu gracia puede cambiar los corazones más endurecidos. Toca a esos hijos que han olvidado de dónde vienen, ablanda a esos nietos que se han vuelto fríos por falta de ejemplo, y trae restauración a las familias rotas. Que el día de mañana las risas vuelvan a llenar las casas, y que el respeto vuelva a ocupar el lugar del orgullo. Señor Jesús,
Danos la sabiduría de Teresa, que entendió que no necesitaba limosnas, sino amor verdadero. Danos el coraje de poner límites con ternura, de perdonar sin volver a someternos a la humillación. Danos la valentía de abrir puertas a nuevas generaciones para que aprendan la verdad, para que el legado no sea de amargura, sino de fortaleza y esperanza. Padre eterno, recibe esta oración como incienso agradable. Haz que cada palabra llegue a las mujeres que hoy se sienten invisibles, a los hombres que olvidaron agradecer, a los nietos que apenas comienzan a descubrir lo que significa tener una abuela que ora por ellos. Que todos comprendamos que la verdadera herencia no son las casas, ni los negocios, ni el dinero. La verdadera herencia es el amor que damos y recibimos, y la fe que sostenemos aun cuando todo parece perdido. Gracias, Señor, porque la historia de Teresa no termina en humillación, sino en libertad. Gracias porque en medio de la traición siempre preparas un camino de dignidad. Gracias porque nos recuerdas que nunca es demasiado tarde para levantar la frente y decir, soy hija de Dios, y mi valor no depende de la opinión de nadie. Hoy bendecimos a cada corazón que escucha, a cada familia que necesita sanar, a cada mujer que necesita recordar que es fuerte, valiosa y profundamente amada. Que esta oración sea bálsamo, refugio y nueva esperanza, y que siempre podamos repetir con fe, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.